Voy a comenzar haciendo una pequeña crítica a algún colega mío, no me refiero a nadie en especial, puesto que he leído incluso en algún libro o he oído en discusiones que Kant es el inventor de la razón práctica. La distinción entre razón teórica y razón práctica la introduce Kant en la historia de la filosofía. Bien, sintiéndolo mucho, esto es totalmente falso. La idea de que hay diversas esferas de acción humana vinculadas a usos de la razón aparece por supuesto en el mundo griego y hay antecedentes de Aristóteles, por supuesto como casi todas las cosas, pero tiene un punto máximo en Aristóteles con la distinción entre razón teórica y razón práctica, o si queremos, conocimiento teórico y conocimiento práctico. De entrada hay que entender que cuando se habla de la acción humana hay que separarla de la acción humana, en sentido amplísimo de la palabra, de, digamos, acciones del hombre, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que a todos pues, nos circula la sangre, o los riñones purifican la sangre, o filtran la sangre, o lo que hagan. Esas son acciones puramente animales, o del hombre, pero no son acciones humanas en sentido estricto. ¿Dónde aparece la acción humana? Ahí Aristóteles lo dice claramente. Donde está presente la razón. Hasta donde llega la razón, llega la acción humana. Y donde no hay razón, no hay acción humana. Que puede ser la propia obra de la razón, por ejemplo, un razonamiento, o cosas, acciones humanas, en sentido amplio de acciones, guiadas por la razón. Muy bien, la razón tiene dos actividades fundamentales. Conocer, es decir, conocer sin más, conocer por conocer, conocer o saber por saber. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Es el inicio, la primera línea de la metafísica de Aristóteles, donde como buen griego considera que es un deseo natural en el ser humano saber. ¿Saber para dominar la naturaleza? No, saber por saber. Deseamos sin más saber y deseamos conocer y amamos los sentidos y amamos el ver porque nos da una gran información sobre la realidad. Eso sería el conocimiento teórico, lo que Aristóteles llama la teoría. Teoría es una palabra griega que está vinculada con ver, y además es un ver que no modifica al objeto. Esto te hace muchas explicaciones, lo digo muy brevemente. En el estadio hay unos que van para ganar la corona, los atletas que corren la corona de la victoria, los atletas que corren en el estadio, hay otros que van para ganar dinero, los que van vendiendo los productos, y otros que van sin más para ver. Y además su visión no modifica la realidad. Esos latinos tenían un término que indicaba exactamente lo mismo, que era contemplar. Todavía en español te decimos hoy día, mira, pon remedio y no te andes con contemplaciones. O sea, que no estés mirando las cosas sin modificar la realidad, sino modifícala. Pues bien, la acción de mirar las cosas, de entender, de comprender, sin más por comprender, era la teoría y la contemplatio, digamos, el conocimiento teórico. Pero también hay un conocimiento que mira a modificar la realidad en sentido amplio. Es lo que se llama razón práctica, que es un saber, es importantísimo. Nosotros es un saber por saber o un saber sin más, y este es un saber que se refiere a los dos grandes ámbitos de la acción práctica humana. En español hay algún problema terminológico porque no lo acabamos de ver, pero en griego y en latín tenían dos palabras muy claras, la praxis y la poiesis. ¿Qué es la praxis? Lo que los latinos llamaban el agere. El agere es la acción humana que no produce nada, simplemente es, por así decir, que revierte sobre el propio sujeto. Es la acción ética, por la cual hacemos buenos, malos, y que nosotros, digamos, implementamos, realizamos, planificamos nuestra vida a nosotros mismos. No producimos nada exterior. Viendo lo que llamó poiesis y los latinos facere, no agere, sino facere, que es el hacer, el producir. ¿Y qué es lo que hacemos? Fundamentalmente dos cosas. Viñas, estatuas, libros, tanto en el orden puramente técnico como en el orden, digamos, artístico. Pero tan producción es producir una estatua como producir un barco. De hecho, los griegos lo llamaron techne y technites, al que era el técnico, pero no es técnico, es al que producía. Y los latinos ars, y artista al que producía. Pero por eso distinguían entre bellas artes, artes serviles, artes mecánicas, pero para ellos estaba totalmente unido esas facetas, digamos, poéticas o factivas del ser humano. Y esto conecta con una cosa muy interesante, aunque ya muy olvidada, que son los llamados trascendentales. Bien, los trascendentales son los conceptos máximos con los cuales pensamos la realidad, no voy a entrar en ello. Por ejemplo, el toón, o sea, lo existente, el ente, o togen, lo uno. Pero hay tres trascendentales humanos que son los
tres trascendentales humanos, que son los grandes ámbitos de la acción humana, que son verum, bonum, pulcrum, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Claro, hay que entender lo bello técnico, lo bello útil, sería lo bello útil. Pero esos son los tres ámbitos de la acción humana. Se puede todo reducir a ello. ¿Qué es obrar humanamente? Cultivar la verdad, cultivar el bien, cultivar la belleza. Esas son las tres esferas que tenemos que obrar si queremos ser humanos. Es muy interesante porque así podemos clasificar, entender las cosas, cuál es la acción humana. Bien, y hay un segundo aspecto que quería tocar en estas tres grandes esferas de la acción humana, que nosotros tenemos que obrar. Pero basta con obrar de cualquier manera, digo obrar en sentido amplio, teórico, práctico, si queremos teórico, práctico, acción, producción. Tenemos que obrar bien. ¿Y qué es lo que resulta? Que el ser humano nace con una indigencia tremenda, no solamente biológica, somos uno que no puede ni andar ni hacer nada cuando nacemos, sino que tampoco podemos pensar correctamente, que tampoco podemos construir nada correctamente, no sabemos hablar correctamente, nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que no basta con obrar, sino que hay que obrar, digo en el sentido amplio de obrar bien. Y aquí aparece un concepto fundamental del mundo griego, que se remonta a Homero en este caso, y que Aristóteles, ya Platón desarrolla ampliamente, y que Aristóteles recoge, que es el concepto de arete. La arete homérica estaba vinculada, que más es el origen de la palabra, podría ser incluso gallardía, vigor, valor, virilidad, estaba vinculada a estas cosas. Y de hecho la palabra latina virtus, virtud, plural virtutes, virtudes, que aunque suenan muy feo hoy día en español, digamos, pero es la misma palabra, que hay que entender, una especie de sobrecapacitación fundamental. Y para que quede muy claro lo que me estoy refiriendo es, por ejemplo, saber hablar español. Todos tenemos experiencia de los idiomas, el que no sabe hablar ruso o chino, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tiene una capacidad, el ser humano tiene capacidad de hablar, bueno, 7.000 idiomas más o menos que hay, podríamos hablar cualquiera de ellos. Pero el que carece de esa capacidad, tiene una capacidad, pero no sobrecapacitada, no preparada, no modulada, no es capaz de hablar un idioma. Pues bien, esa cosa tan curiosa que tiene el ser humano y que se hace evidente en los ejemplos, como es saber un idioma, saber conducir un coche, saber esquiar, etcétera, entonces eso lo llamaron arete, y los latinos virtutes. Pues bien, resulta que el hombre, en realidad, mediante su acción, y además siempre es un saber obrar, o saber hacer, producir, ¿qué es lo que resulta? Que consigue modificarse a sí mismo y mediante el ejercicio se adquieren las virtudes. Aquí habría que entrar en toda una teoría de cómo se adquieren las virtudes, que son una especie de sobrecapacitaciones a partir de la acción que redunda en el sujeto humano y que nos hace que podamos actuar de modo fácil, pronto, inmediato. Pensad todo como ejemplo paradigmático más evidente, hablar un idioma. Lo hablamos el propio idioma, de corridos, sin pensarlo, de modo espontáneo, etc. Eso es el que ha adquirido la virtud. Pues bien, voy concluyendo ya. Entonces, el hombre es un manojo de virtudes. Cada ser humano, ¿qué es? Un manojo de virtudes, porque ha conseguido desde un principio natural, que es la vida humana, desplegarse y construirse a través de las virtudes. Bien, y entonces la clasificación de las virtudes está vinculada, por supuesto, a las grandes actividades humanas. Como el hombre tiene un saber, tenemos que la virtud que perfecciona el intelecto humano y lo orden a saber es lo que llamamos episteme en griego, scientia en latín. Una vez más son palabras paralelas e indica, digamos, un conocimiento pleno, consciente. Originalmente no, pero al final filosóficamente acaba siendo así. Por supuesto que el conocimiento teórico en Aristóteles, el saber por saber, el conocimiento puramente teórico, se ramifica en tres ramas, pero en realidad son una sola, que son las ciencias y todo tipo de ciencias. Lo que pasa es que hay una ciencia muy peculiar que también investiga los principios, que tiene también el hábito o la virtud dianoética de los principios. Y entonces esto es lo que se llama el nous, o los latinos intellectus principiorum. Y la ciencia que une teoría de los principios, explicaciones de los principios con los desarrollos concretos, deductivos, etcétera, con la ciencia, es una ciencia muy especial que recibe el nombre de sofía o filosofía.
Con lo cual tenemos que en el orden cognitivo hay una ciencia plena. La filosofía en Aristóteles y en toda la tradición es la ciencia plena por excelencia, y las demás son ciencias en la medida en que están en conexión con la filosofía. Entonces tenemos una teoría de los principios con sus desarrollos, que llamamos filosofía, y después un montón de ciencias o filosofías segundas que forman parte de, digamos, las perfecciones dianoéticas del entendimiento teórico. La razón práctica que atiende a la acción ética y la acción política se perfecciona mediante la frónesis, mediante la prudentia, que sería la prudencia, o si queremos en español la sensatez. La sensatez para guiar la propia vida. La propia vida tiene que estar guiada por la razón, y el que sabe guiar su propia vida es el frónimos, o también le llama a veces Pudayos Aristóteles, pero el frónimos, el que tiene la frónesis y que es capaz de guiar su propia vida en el orden individual, en el orden familiar y en el orden colectivo, que sería la prudencia política. Y por último tenemos la tecne, o el ars, que sería la... vuelvo un poquitín hacia atrás, los latinos definieron la prudencia como recta ratio agibilium, la recta razón de lo agible, del obrar. Y la tecne, y ya entró en la tecne, el ars fue definido como recta ratio factibilium, la recta razón, es decir, el conocimiento recto de lo factible, del hacer, del producir. Bien, y aquí encontramos lo mismo, que también se glorifica, por supuesto, la técnica y el arte en todas las ciencias que tenemos, técnicas, artísticas, los conocimientos técnicos, artísticos, etcétera, en todos sus ámbitos. Bien, y por último, una última cosa sin más para concluir, que es lo siguiente. Ya que estamos hablando de las virtudes dianoéticas, después aparecerán otras, o sea, virtudes cognitivas, son en definitiva los modos estables, los modos de ser ya en nosotros, modos de poseer la verdad. Hay una verdad teórica, una verdad práctica, o si queremos, sí, práctica, que se divide en un conocimiento, una verdad ética y una verdad factiva, poética, productiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque nos parezca muy raro decir que hay verdades objetivas en la ética, en Aristóteles y en todo el mundo griego lo hay. ¿Por qué? Porque tanto la razón teórica como la razón práctica en sus dos ramas se apoyan en la physis, y por tanto el criterio para saber si es verdad la proposición, los electrones tienen carga negativa, será mirar la realidad. Para saber si yo en concreto debo alimentar a mis hijos y educarlos, ¿qué tendré que hacer? Mirar la realidad, si tengo o no tengo hijos, cómo son, qué necesitan, etcétera, y por tanto poder emitir juicios objetivos sobre la praxis, sobre el agere humano. E igualmente, si tengo que emplear 20 o 30 toneladas de acero en construir un puente con estas características, tendré que mirar el río, la longitud, la anchura, el acero, su resistencia, y podré emitir juicios objetivos, reales, válidos para todo ser pensante en los diversos ámbitos de acción humana.